Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy día vamos a hablar de lo que fue este Encuentro Nacional de la Empresa Privada, básicamente de las propuestas para tratar de entenderla, y para ello hoy invitado a economistas. Uno ya me falló, hay que decirlo claramente. Estaba también invitado Alfonso Goitia del Ministerio de Economía y se excusó a último minuto, pero me acompañan dos destacados economistas, no solo economistas, también columnistas, hombres de opinión. Me refiero a Roberto Rubio, que además es director de Funde. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Roberto, muchas gracias bienvenido. por invitarme nuevamente. Y Luis Membreño, economista, columnista, etcétera. Buenas noches, Nacho. Luis. Siempre un placer estar contigo. Bueno, vamos a partir por lo general. ¿Cómo vieron usted este encuentro, 14º encuentro de la empresa privada, que en este caso fue calificado El Salvador competitivo? Ese fue el lema que tuvo este encuentro, que reunió parte importante de la empresa privada, al gobierno. Los diferentes órganos de Estado estuvieron. Dicen que fueron propuestas elaboradas por las más importantes gremiales empresariales del país, pero también un número importante de sindicatos que participaron en la elaboración, así como sectores profesionales de estas propuestas. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron ustedes en general el marco del ENADE? Yo creo, Nacho, que es un ambiente muy diferente a lo que teníamos en el país en los últimos años. Y creo que eso es lo que más se destaca de todo, más allá de las propuestas específicas, o todo es el ambiente, diría yo, de una mayor concordia, de un mayor respeto, de un ambiente en el que el gobierno y el sector privado pues pueden estar en un mismo lugar sin insultarse unos a otros, y en el que al final de cuentas pues hay propuestas, y esas propuestas ya no caen en saco roto, o ya no se pierden esas propuestas por el hecho de que lo que llena los medios de otra manera es si las ratas saltaron del barco o no, ¿verdad? Sí. Para recordar algunas para recordar alguna frase célebre. Claro. Entonces, al final, por ejemplo, el año pasado, pues ese tipo de frases fueron las que llenaron todos los medios, y fue todo el comentario, y se perdió el mensaje realmente que se llevaba en ENADE. Entonces, yo creo que este año ha sido muy positiva la actitud del presidente de la República. Ha venido pues él con una actitud muy positiva desde que ganó las elecciones y a través de ya este primer mes de gobierno. Y yo creo que ese ambiente es algo que llama la atención después de lo que hemos vivido. ¿Te da la impresión que existe con esta situación creada, este tono que se está hablando, una excelente oportunidad, ¿no? Pareciera que hay una buena oportunidad. Hemos visto, por ejemplo, las declaraciones a los empresarios que se dieron después del ENADE, los mayores empresarios del país, no solamente los altos, sino que también otros empresarios representativos del país tuvieron muy buena opinión, no solamente de las propuestas del ENADE, lo que fue el ENADE, pero también de las palabras del presidente y el compromiso de alguna forma de seguir dialogando y buscar acercamiento, y sobre todo buscar el desarrollo del país, o sea, hacer del país un país que crezca al 3%, dice él, a lo menos. Es que mira, Nacho, escuchar esas palabras es algo que nos llena a todos de esperanzas, pues, o sea, porque es un presidente que entra y que, contrario a lo que se esperaba, porque hay que decirlo así, viene y dice: a mí sí me interesa el crecimiento económico, sí me interesa que se generen empleos, sí me interesa que pueda crecer la economía al 3%, sí me interesa que podamos discutir cómo traemos más impuestos y más recursos al fisco, no solo a través de nuevos impuestos, sino a través de una mayor actividad económica. Entonces, eso pues es música para nuestros oídos, es lo que hemos venido diciendo por años y no ha habido un eco, ¿verdad? Entonces, creo que es muy positivo que eso sea el mensaje, y creo que el ENADE pues en ese sentido cobra mucha más importancia, porque entonces ya se pueden visualizar las propuestas específicas, dado que el ambiente es positivo para poderlas discutir, ¿verdad? Ya. ¿Cómo lo viste tú, Roberto? Bueno, la misma línea que está planteando Luis, llama mucho más la atención por el contraste justamente con el estilo del presidente anterior. Y eso crea pues ese ambiente de aproximación. Yo creo que también las circunstancias han cambiado, aparte del estilo, es decir, yo creo que el estilo más dialogante con el que ha salido el presidente, ¿no? Y de alguna manera con mayor credibilidad, porque también ha ido acompañando digamos estas declaraciones con algunas acciones, ¿no? Falta indudablemente que ver todavía más, pero ya hay algunas acciones en camino pues que digamos acompañan a su palabra, ¿no? ¿Te refieres básicamente a, bueno, por ejemplo, a la ley
ley de lavado, por ejemplo, que se estaba reformando? ¿Te refieres a la bueno, ley, ahí no, las leyes para Fomilenio, básicamente? Más bien ahí no, porque todavía la ley de lavado no sé por qué le están dando tanta vuelta. Y qué es lo que no se quiere, por qué esa Pero parece que en resistencia. Fomilenio lo que significa, digamos, requisito de Fomilenio sí como que están avanzando algo. Sí, bueno, la ley de asociación público-privado y que desde antes ya estaba comenzando y la voluntad de entrarle al tema del Fomilenio y de aprovechar el asocio por el crecimiento. Creo que eso, digamos, está en... Me refiero a otros gestos, si tú dices transparencia, dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia si Mauricio Funes nos soltó el mismo rollo? Bueno, ahora él pues se queda viviendo en su casa en la colonia Laico, creo que es una cosa simbólica importante, ¿no? El mismo estilo de él, sencillo, no conflictivo, todo eso son aspectos que le abonan a ese ambiente, ¿no?, de aproximación que ha habido con el sector privado. Hay otras cosas que hacen ruido, está la reforma tributaria, que eso no deja de hacer ruido, pero también las circunstancias cambiaron, porque ahora creo que el entender ese eslogan de unidos para crecer todos, o crecemos todos, es que ya se está volviendo primero una exigencia ciudadana y segundo una necesidad de que si tú no abordas de alguna manera más colegiada, llamémosle así, los temas de inseguridad ciudadana, la crisis económica o la crítica situación económica, la crítica situación fiscal, pues difícilmente el país sale adelante. Entonces, han empezado a surgir estos espacios, pero adicionalmente yo creo que el ENADE ha tenido en varios momentos donde ha habido propuestas, no solo análisis, en algunos casos solo ha habido análisis. Me recuerdo que trajeron a una gente que participó en los convenios de los acuerdos de la Moncloa, vino también Felipe González en otra ocasión, hubo un encuentro de ENADE, me acuerdo, donde sí hubieron propuestas en materia política, donde el presidente Funes, el español, incluso el presidente Funes dijo que los iba a asumir, que habían varias propuestas de reforma política, ahí mismo creo que el presidente dijo que le parecían bien, ¿no? Bueno, no pasó nada en ese entonces, ¿no? Y ahora hay propuestas en el terreno económico. Otra cosa que estemos de acuerdo, yo creo que eso es lo que vamos a tratar de discutir ahora, pero tiene un carácter más propositivo. Hay una oportunidad. Bueno, y en esto, digamos, cierto, de lo que fue el ENADE, hay una cosa que destacó y me gustaría que a ver cómo ustedes la entienden, ¿no? Obviamente todavía tenemos dudas en relación a estas zonas de empleo y desarrollo económico, SEDE, que, más está dicho, son experiencias que ya se hicieron en países incluso socialistas como China, o comunistas como China Popular, y en otros países asiáticos, y que ahora Honduras y Nicaragua ya las han retomado. Pero, ¿qué tanto, digamos, cierto, pueden ser realmente potenciadores de desarrollo estas zonas? Nacho, yo creo que lo primero es que estamos pensando fuera de la caja, ¿verdad? O sea, que estamos buscando alternativas de solución para el país. Eso creo que es bien positivo. Si esta es la alternativa o no, lo podemos comentar en un segundo, pero yo creo que lo importante es decir, miren, tenemos que hacer algo diferente. Lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo por los últimos años nos está dando un resultado de un crecimiento promedio de los últimos 5 años de 0.8%. Por lo tanto, lo que necesitamos es algo diferente si queremos crecer al 4, al 5, al 6 o más por ciento de aquí en adelante. Entonces, esta es una propuesta que viene en ese sentido. Y es decir, bueno, aquí hay algo diferente. Dentro de zonas especiales de desarrollo hay diferentes matices y diferentes formas de ver las cosas. Hay desde lo que es un país dentro de un país, ¿verdad? Si lo queremos ver así, y en el que esa zona especial o esa región de un país tiene una legislación totalmente diferente, un sistema de seguridad diferente, un sistema judicial diferente, y es como un país dentro de otro país. Y esa es una cosa. Y eso es lo que en algunos lugares ha dado resultados, como el caso, por ejemplo, de Hong Kong o el caso de Singapur, que han sido muy positivos.
porque son islas en sí mismos y por lo tanto el territorio se convierte en un estado dentro de otro estado, como es el caso de Hong Kong, que pertenece a China continental, pero mantiene todo su régimen excepcional. Y luego tienes tú el caso de Honduras, que plantea las charter cities, como se llama en inglés, y se da toda una serie de problemas y cuestionamientos jurídicos, constitucionales en particular, y eso pues lleva a un estancamiento de esa propuesta y una resolución de la Corte Suprema de Justicia allá en la que dice, miren, esto no se puede hacer aquí. Entonces, yo creo que eso pues es un foco amarillo. O sea, en Honduras todavía no hay nada, no. Hay solamente un proyecto. Correcto, o sea, se trató de impulsar en un primer momento hace como 2 o 3 años y se le dio mucho impulso hasta que la Corte lo detuvo. Ahora se le está dando un renovado impulso. Por este presidente. Correcto. Y entonces, ahora, en China popular, ¿solo existen los casos que tú me mencionaste? No, China es otro caso. Porque te mencionaba Hong Kong, que ya venía de antes. Venía de antes, obviamente. Entonces la China no. La China sí lo ha creado China. Sí, China lo que hace es que desarrolla 5 zonas especiales, pero esos son más como polos de desarrollo, ¿verdad? Porque se acoge a la misma legislación, claro, con ventajas impositivas, con apoyos específicos de las municipalidades. Por ejemplo, en muchos de estos lugares las municipalidades subsidian la energía eléctrica, por ejemplo, ya que son eminentemente industriales, el tema del precio y el costo de la energía eléctrica se vuelve algo fundamental. Entonces tú tienes, por un lado, el gobierno central, que establece un cierto marco para esas zonas, pero es básicamente toda la zona costera China, ¿verdad? Y son 5 zonas específicas. Y las municipalidades que están dentro de esas regiones. Entonces, eso más lo puedes ver como un polo de desarrollo, más que como una zona especial de desarrollo. ¿Estas zonas cerradas? No, estas zonas tienen ciertas particularidades. Sí son abiertas en cuanto a que están dentro del mismo régimen político del país, están dentro del mismo régimen legal, de seguridad y demás, ¿verdad? Eso están dentro de lo mismo. Dentro de lo que sí se puede decir que son cerradas es que no cualquiera puede venir a trabajar a esta zona. Recuerda que China son 1.300 millones de personas, sí, y son más o menos 300 millones los que están en esta zona. O sea, podría haber normas específicas que solamente, si fuera por ejemplo en la Unión, solo la gente de la Unión puede trabajar en esas zonas. Y si no dan visas. En China, por ejemplo, el que viene de la zona más, que viene de 1.500 kilómetros hacia adentro. Para trabajar ahí tiene que tener visa. Claro, tiene que. No para entrar y salir a la ciudad, no, pero sí para trabajar sí. Para trabajar. Porque ellos en particular, por ejemplo, se vienen a trabajar 1 año y viven en la fábrica. Hay incentivo a la empresa también, claro. Pueden haber. Hay subsidios también significativos a la exportación también. Hay sectores, por ejemplo, que tienen subsidio a la exportación del 15, el 17% también. Entonces, ese es otro esquema, el chino, ¿verdad? Y así como eso, puedes pensar también en lo que son polos de desarrollo, ¿verdad? Que puede ser otra opción, que yo creo que más se ajusta al el caso de nuestro polo de desarrollo. Y voy a preguntarle en el próximo bloque a Roberto, porque él trabajó en la Comisión Nacional de Desarrollo y ahí se estableció de alguna forma, ¿no? Correcto. La creación de polo de desarrollo en el país. Bueno, hay que tomar en cuenta que tenemos un país donde gran parte, sobre todo de lo que no es San Salvador, presenta graves problemas de empleo y no tiene forma, digamos, más que venir a San Salvador para buscar algo de desarrollo. Vamos al corte, ya volvemos. Polo de desarrollo, esa es la idea. Bueno, mira, de hecho hay toda una historia de las teorías del desarrollo que te hablan de los polos de desarrollo. Ya casi en los años 60, Hirschman era uno de los teóricos de los polos de desarrollo, que se contraponía a otras ideas, que decía, mire, los polos de desarrollo hay varias también maneras de concebirlo, porque se puede asemejar al rebalse, es decir, mire, aquí está el polo y entonces esto va a rebalsar, y fue muy criticada la idea de polos de desarrollo, y fueron evolucionando estas ideas hasta, yo diría, a crear lo que se llama las zonas de desarrollo. Bueno, ahora se habla de ciudades modelo, que totalmente de acuerdo con Luis, es muy distinto, y ya podemos comentar, digamos, los problemas que esto puede incluso presentar. Por ejemplo. Mira, ya se presentó en el caso de Honduras, justamente en agosto del 2013, justamente promovido por el actual presidente, que era presidente de la Asamblea Legislativa. Despidieron prácticamente a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras, porque
sacaron 2 resoluciones, una sobre la depuración policial y otra sobre justamente declarando inconstitucional la ciudad de modelo, ¿no? Porque estaban encima de por ejemplo, en estas ciudades modelo se establecen jueces internacionales. Pero exclusivamente para litigios que tengan que ver con la inversión, ¿no? ¿O para todo? Bueno, pues, en el caso de Honduras estaban jueces para prácticamente todo lo que sucedía. Era prácticamente la idea de un Estado dentro del Estado, o de un país dentro de un país, que tenía su propia legislación laboral, de ordenamiento, impositivo. Eso le quería preguntar. Yo no sé si eso es lo que está proponiendo, digo, en ENADE, lo que sí es que la idea de ciudad modelo como algo, como un feudo, es una manera de entenderlo. Puede ser una ciudad modelo quizás más abierta, puede ser algo diferente. Entiendo que el tema de la ciudad modelo ha estado funcionando a veces bajo regímenes más autoritarios, también que te permiten, digamos, que funcione con esta especie de cerrazón, regímenes asiáticos que son más autoritarios. La idea más bien de polos o de zonas de desarrollo es un poco diferente, ya es un enfoque también con esquema territorial como tienen los modelos, la ciudad de modelo, pero que más bien te abarca todo un proceso de desarrollo en una zona, en la cual no tienes leyes, tienes leyes especiales ciertamente, pero no tiene su propio régimen, no es considerado algo con jueces que llevan a cabo, sino que esto se atiende a la ley nacional, justamente para evitar que se te declaren inconstitucionalidades, porque eso hay que tener justamente cuidado cuando tú creas esta ciudad modelo, de que no vayas a hacer cosas que después caigamos como el caso de Honduras, que te lo van a decretar inconstitucional, ¿no? Entonces... Ahora, yo la primera vez se lo escuché a Jorge Dabú, y básicamente él se refería en la parte jurisdiccional a jueces que tienen que ver con conflictos empresarial, con conflictos de la inversión, ¿ya? Lo que pasa, Nacho, que eso por ejemplo, en todos lados. Pero tú lo llevas primero a instancia nacional. Son los arbitrajes, por ejemplo, que tú lo llevas después lo llevas a instancia internacional si no te resuelve nacionalmente, o sea, por lo tanto no es una no tienes que suprimir lo nacional, ¿ya? No tienes por qué, tú sigues el proceso. Okay, tú puedes dar ciertos... ¿Qué es lo especial? Porque aquí en varios de los documentos de la Comisión Nacional de Desarrollo, especialmente en uno que se llamaba Plataforma Logística y Servicios Especializados, está todo el planteamiento de lo que sería una zona especial. Y se habla de cuáles son las apuestas estratégicas donde están los activos territoriales. El Puerto de la Unión en Tacajut, el Aeropuerto Internacional, la Ciudad Aeroportuaria de Comalapa, la Ciudad Puerto de la Unión Conchagua, los corredores para servicios del Puerto de la Unión El Amatillo, San Marcos Comalapa y las acciones necesarias. En las acciones, si tú ves, casi ninguna de estas hay planteamientos de crearse como feudos o de pasar la ley nacional, que son la especialización de recursos humanos, las reformas aduanales, la facilitación de trámites, la innovación tecnológica, ley de servicios internacionales, ley de concesiones, ley de ordenamiento territorial. Si tú haces, por ejemplo, una acción importante en una zona de desarrollo, es que tú, como me decía un buen amigo hace poco, que es una frase de Escobar Galindo cuando estábamos en la comisión, es decir, 20 martillos clavando un solo clavo, es decir, pones a las instituciones, las coordinas, porque hay una descoordinación muy grande en el territorio institucional. Tú pones esas instituciones juntas trabajando para crearles las condiciones especiales para que se desarrolle la inversión privada, porque tú, para hacer que un inversionista privado que invierte en la capital diga, me voy a ir a la Unión, ¿y para qué? Mira, más allá también la delincuencia en el tramo que voy a recorrer en la carretera. Si tú tienes que crear unas condiciones del Estado que faciliten esa inversión. ¿Qué incentivo ir a la pero Unión? No es que tú vas a crear vas a hacer un Estado. Tú pones todas las piezas para que eso camine y tú dotas entonces la infraestructura adecuada, ¿no? Tú dotas por ejemplo, incentivos adecuados. Tú puedes decir, mire, al que se va para allá y la cantidad que invierta, por ejemplo, va a estar exenta
puede ser descontada en renta por un periodo de X años, por su periodo de maduración. Que se hace en otros países eso. Que son incentivos fiscales. O pueden haber incentivos también no fiscales que tienen que ver con infraestructura, ¿no? Que tienen que ver con toda la inteligencia de mercado. Por ejemplo, tú le ayudas en inteligencia de mercado para traer, como hicieron en Chile con la fruta, o con el salmón. Bueno, ahí buena parte de la inteligencia de atracción del salmón, la investigación la hace el Estado. Claro, aquí no hay esa dotación institucional estatal. No, pero ese es el tipo de cosas que da el Estado. Y entonces el sector privado, la inversión externa, pues acompaña, entra, porque ve toda esa posibilidad de desarrollarse ahí. Y tú tienes que buscar las vocaciones también, porque cada zona tiene su vocación diferente, que fue lo que hizo la Comisión Nacional de Desarrollo. Dijo, mira, aquí hay 4 zonas que tienen potencial de convertirse justamente en zonas de desarrollo. La norte, la oriental, la paracentral, con toda la zona de Comalapa, y la occidental, ¿no? Y dijimos, bueno, para cada una tiene ciertas vocaciones. Hicimos hasta estimados de costos, de cuánto, por ejemplo, costaría una propuesta de proyectos de inversión para lo que sería la ciudad aeroportuaria o la ciudad portuaria, ¿no? Y bueno, hubieron cálculos, ahí están las ideas. Como tú decías, pues la difunta, ¿no? Comisión Nacional de Desarrollo, es cierto, los miembros de la comisión somos unos zombies que andamos ahí, pero las ideas ahí están presentes y ojalá que sean retomadas, ¿no? Luis, un diario tituló por ahí, se quieren crear ciudades comerciales sin impuestos. ¿Esa es la idea? No. O sea, lo que pasa es que fíjate que hay 2 formas de ver las cosas. Por ejemplo, ya tenemos leyes en el país que permiten hacer inversiones que por un periodo de tiempo no se pague impuestos. Por ejemplo, la ley de zonas francas, la ley de servicios internacionales, la ley de turismo, de fomento del turismo, etcétera. Entonces tenemos ya, y lo que se desarrolla a raíz de eso... ¿Y por qué si tenemos esas leyes no hemos logrado la inversión que necesitamos? En esos sectores lo hemos logrado. Por ejemplo, bueno, si tú ves las exportaciones de textiles de El Salvador, porque no solo es maquila, sino que ya es algo mucho más complejo. Esto implica más o menos, si no recuerdo mal, 40% de las exportaciones totales del país, ¿verdad? O un poco más. Entonces, sí se ha logrado con ese tipo de leyes. Entonces, hay varios estudios que demuestran que en la medida que tú tengas una apuesta estratégica y que tú lo acompañes con las ahora, el retorno gobierno, al país de eso se da básicamente en empleo y en impuestos en menor medida. Es en todo sentido, Nacho, porque primero el empleo, ¿verdad? En la medida que tú tienes las personas que tienen un ingreso, estas personas salen a consumir. Cada vez que consumen algo pagan IVA, pagan los impuestos específicos, pagan su renta, obviamente, porque ellos no están exentos de eso. Y además, todos los servicios conexos que vienen, el transporte, todo lo demás que se necesita que viene de fuera de la zona franca, etcétera. Entonces, ya tenemos regímenes así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es complementar ese tipo de cosas con unas apuestas estratégicas en base a las vocaciones que tiene el territorio, ¿verdad? Las ventajas competitivas que tenemos en diferentes lugares es las que tenemos que aprovechar. Eso es un poco lo que planteaba Roberto, que hizo la Comisión Nacional de Desarrollo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es potenciar eso, ¿verdad? Creo que el concepto de las zonas especiales de desarrollo tiene una validez en el sentido de decir, miren, hagamos zonas especiales, ¿verdad? A donde en base a su potencial y en base a las ventajas competitivas que tenga, podamos impulsar eso. Por ejemplo, si nosotros decimos queremos desarrollar un centro industrial en la zona del corredor sur entre el aeropuerto y el puerto de La Unión, y ahí lo que queremos es atraer inversión china, por ejemplo, para venir y desarrollar industrias que vengan y ya no se produzca en China, sino que se produzca aquí y de aquí se exporte a los diferentes mercados. Entonces, ahí tú puedes generar ciertas ventajas. Por ejemplo, puedes decir, el que se establezca ahí, le voy a subsidiar la energía eléctrica. Entonces, le voy a dar una seguridad extraordinaria. Claro. O sea, voy a tener un plan además, diferente y mucho más importante de seguridad. Exacto. Para que ahí no haya problema.
Entonces, yo creo que si tú haces ese tipo de 4 o 5 cosas y le agregas leyes que ya podemos tener o las complementas, entonces puedes de esa manera impulsar que se establezcan aquí, pero tienes que salir a buscarlos, Nacho. O sea, no es de que simplemente tú dices, quiero desarrollar una zona y ojalá que vengan aquí, sino que tiene que ser una política muy activa de tanto el sector privado como el sector público. Cuando se nos dice, ojo que hemos perdido competitividad y Honduras y Nicaragua se nos están adelantando. ¿Por ahí viene la cosa? Lo que pasa es que ellos, Nacho, han hecho una serie de cosas. Por ejemplo, en Nicaragua, si tú llegas, te regalan la tierra, ¿verdad? O sea, te permiten que tú llegues, te establezcas, no tengas que comprar la tierra, sino que simplemente tú montas tus instalaciones ahí y por un periodo X de tiempo y no tienes que pagar por la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Son cosas que se pueden hacer. Entonces, el Estado es dueño de tierras en diferentes lugares que se pueden aprovechar para eso. Hablemos, por ejemplo, de la zona franca de San Bartolo, por decir una, ¿verdad? De las propiedades del Estado. Entonces, el mismo puerto de la Unión y las zonas extraportuarias, Acajutla, el aeropuerto, hay muchas zonas extraportuarias en las 3 zonas. Entonces, el Estado tiene muchas facilidades que puede poner al servicio de una política de ese tipo. Entonces, yo creo que si lo acompañamos bien, Nacho, esto con una estrategia bien definida y bien estructurada, y va el sector privado con el gobierno y el resto de la sociedad a impulsar todo esto, entonces el país puede tener una oportunidad muy diferente que la que tenemos hoy. Vamos al corte, volvemos rápidamente, vamos a hablar de las otras propuestas, básicamente algunas nuevas leyes o reformas de leyes que se pusieron dentro del ENADE. Ya volvemos. En las propuestas hubo una cantidad de leyes que se pretenden crear y otras que se quieren reformar. Voy a leer algunas y voy a pedirle a mis invitados que comentemos algunas, quizás las más importantes. Por ejemplo, el ENADE plantea de que hay que hacer una ley de procedimiento administrativo, que hay que crear un código aduanero, incluso separar aduanas de Hacienda, que hay que reorganizar institucionalmente para facilitar el comercio exterior, que hay que hacer la ley del contrato del aprendizaje, la ley para la gestión integral de recursos hídricos, la ley de soberanía y seguridad alimentaria nutricional, reformar leyes como la ley de medio ambiente, la ley de PROESA, de simplificación de trámites, la ley del sistema de ahorro para pensiones, de migración del café, etc. ¿Cuáles son las más importantes ahí? Lo que te dice eso, Nacho, es que tenemos una gran tarea por delante. Podríamos agregarle otra cantidad que están en el congelador en la Asamblea Legislativa. Aparte también, de disminuir ¿verdad? la antibioticología y todas esas cosas. Correcto. Mira, yo creo que lo que tal vez se trata de enumerar ahí son una serie de cuellos de botella. Por ejemplo, uno de los grandes cuellos de botella hoy en día son las aduanas. Y además, el ministro de Hacienda, por ejemplo, hoy en la reforma del Código Tributario está queriendo agregar más complejidad porque quiere relacionar los problemas que puedan haber en aduanas con las solvencias fiscales. Entonces, tú no puedes obtener un préstamo, por ejemplo, si tú tuviste un problemita minúsculo en un contenedor que te vino de algún lugar del mundo. Entonces, ese tipo de temas son algo que se han vuelto cada vez más importantes. El tema de aguas. Hay toda una ley que se ha venido discutiendo y es un tema fundamental. El tema de la simplificación de trámites que se habla, el tema medioambiental. Todos estos son... Medioambiental básicamente para agilizar los trámites, ¿no? Claro, o sea, en algunos casos probablemente va a haber que cambiar un poco las leyes, porque el problema de los funcionarios es que ellos tienen que ajustarse a lo que la ley les diga. Entonces ellos dicen, mire, yo quiero ser más expedito, pero la ley no me lo permite. Entonces podría ser que hubiera ahí ciertas reformas. Entonces, pero el tema, Tancho, es que al final tú vas viendo cuánto tiempo se tardan y están los estudios hechos ya. Y hay negocios, por ejemplo, que pasan 3, 4 años para poder lograr todos los permisos para poder operar en el país. Entonces tú dices, bueno, o sea, si lo que queremos es que cumplan con los requisitos, obviamente, pero que sea mucho más expedito, pues que en 3 meses, que en 6 meses alguien pueda sacar todos sus permisos, no que pase esa cantidad de tiempo. Mira Walmart. Walmart tiene parados cuántos negocios en este momento porque no tiene los permisos. Y así como eso, N cantidad de negocios. Entonces, yo creo que lo que trata de plantear ahí ANEP en ese sentido es los cuellos de botellas que ya fueron identificados. El tema de pensiones, por ejemplo, lo menciona ahí también. El tema de pensiones es fundamental y ahí hay diferentes visiones totalmente opuestas sobre cómo resolver el problema. Entonces, pero en esta propuesta básicamente se refiere a ampliar la cobertura y la rentabilidad. Claro, la rentabilidad. Que es justamente lo que los trabajadores necesitan. ¿Verdad? Claro. Entonces, pero hay otras propuestas, claro, o sea, hay otras propuestas en las que dicen, no, démosle vuelta a todo el sistema, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que se requiere, Nacho, es que podamos priorizar
tal vez aquí, cuáles son las cosas más importantes, en qué rubros, porque si tú hablas de buscar más inversión y agilizar la inversión y que se pueda generar empleos y todo, tal vez estas otras leyes anteriores son más importantes que esta otra. Pero si tú te pones a pensar que también tienes que darle seguridad a las personas que van creciendo en edad y que se van a retirar pronto o dentro de algunos años, entonces también tienes que resolver ese problema. Pues entonces, el problema de El Salvador, y con esto termino, Nacho, es que se ha dejado de hacer las reformas por demasiados años y por eso es que se nos acumula esta cantidad de cosas. Luis, para terminar con el tema de aduana, ¿cómo ves tú esto, separar aduana del Ministerio de Hacienda y crear una superintendencia de aduanas, se decía? Mira, eso se ¿Puede ayudar discutió, o termina siendo más burocrático? Eso se discutió, yo recuerdo hace bastantes años. En algún momento pensamos en integrar los dos, impuestos internos y aduanas, y entonces hacer una superintendencia de administración tributaria, la SAT, que se llama como en Guatemala, ¿verdad? Y esa es una propuesta que está ahí planteada. Mi gusto personal es que se mantenga a donde está, que se mantengan independientes las dos administraciones, pero conectadas a través de sus sistemas, pero con una verdadera administración adecuada, ¿verdad? Porque ese yo creo que ha sido el problema de los últimos años, que se ha descuidado totalmente las aduanas y el mismo Ministerio de Hacienda ha descuidado toda la inversión y toda la necesidad de agilizar los trámites sin, por supuesto, perder de vista la parte recaudatoria y la parte de seguridad nacional, que son importantes. Roberto, de las leyes y las reformas que se plantean, ¿cuál te parece a ti que son las más importantes? Bueno, hay leyes que vienen desde hace tiempo siendo discutidas. Ley de agua, ¿verdad? O la ley de recursos hídricos, parece fundamental. ¿Cuál es el contenido? Porque hay varias propuestas también sobre el tema. No lo sé, porque ahí no puedo yo opinar sobre los contenidos de lo que ha propuesto nadie, porque no he leído ni estuve presente como para poder opinar de los contenidos. Yo puedo decir que sí, contar con lo que el país necesita para agilizar. Una ley de seguridad alimentaria, me parece. Aunque ¿Por qué lado tendría que ir esa ley? Mira, creo que ahí, es decir, más que quizá la ley, yo creo que hay que ir viendo el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo, la necesidad de contar con reservas estratégicas, por decirte algo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser por la ley. Agricultura nacional. Tiene que ser, por ejemplo, darle cierta prioridad a determinados cultivos o determinados desarrollos tecnológicos y sobre todo el tema de las reservas estratégicas, porque ¿cuál es el problema? Que a veces tú sabes que va a venir un problema de sequía o de frijol, etcétera, y toda Centroamérica, y tú no siempre estás prácticamente desabastecido y dependiendo de la siguiente cosecha, ¿no? Y yo creo que los granos pueden tener sistemas de almacenamiento. Aquí hemos perdido bastante los sistemas de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que quizá, no sé si son tanto las leyes como la necesidad de impulsar políticas de seguridad alimentaria. Algunas leyes se requerirán, pero una ley como de seguridad alimentaria no sé por dónde van, pero te digo, no desconozco por dónde es que tienen. Con el tema de las aduanas, yo creo que no es conveniente separarla, porque justamente uno de los problemas que había, solo te pongo un caso en temas de información. Antes del 2008, creo, los servidores de aduana con impuestos internos no estaban conectados. Es decir, no había cruce de información. Y tú, para el control del contrabando y para saber si es decir, tú lo que te reportan en aduana lo puedes contrastar con impuestos internos, casi se pedía permiso, impuestos internos a aduana. Entonces yo creo que más bien lo que tiene que haber es una mayor coordinación y fortalecimiento y una modernización de las aduanas, más que separarlo, es decir, porque o sea, el problema es burocratizar, me parece burocratizar más. Yo creo que hay que simplificar. Pero sí agilizar. Sí. Ahora, pero lo que sí creo que me parece importante es que hay ahí mucho esfuerzo en nuevas leyes, ¿no? Y reformas de ley, yo creo que el país ciertamente necesita. Pero lo que yo
quizá no he leído, no he visto, quizá Luis tú conoces más, es cuál es decir, en torno a qué voy a articular todo esto, ¿me explico? Yo creo que eso es lo que carece la propuesta de NADE, es decir, cuál es mi apuesta estratégica, ¿no? ¿Cuál es, en torno a la cual yo voy a articular los demás componentes o las demás leyes? Una ley que fomente la educación en bachilleratos de logística, por ejemplo, o voy a destinar presupuesto para mejorar, digamos, la educación superior en determinadas, carreras, porque mi apuesta es esta, va a ser agricultura o va a ser logística, y yo en torno a eso coloco las piezas, coloco la agricultura o coloco la agroindustria, o la industria en función de esa apuesta, que es lo que en otros países se da. Es decir, Panamá ha dicho, yo voy a hacer una puerta a la entrada mundial del comercio, ¿no? Bueno, y por ahí van, y Costa Rica dijo, yo voy a convertirme en un polo de atracción de turismo verde y de desarrollo y atracción de inversiones de alta tecnología. Bueno, tiene más dificultades que Panamá, pero han definido para dónde quiere ir la economía o en qué quieren convertir al país para los próximos años. Y sobre ese eje, entonces tú le das, primero, facilita porque le da continuidad a las políticas de un gobierno a otro, sino que también tú logras poner esa pieza. Entonces, el conjunto de leyes o de reformas de leyes debería de estar más articuladas. Yo siento que ahí en lo que yo por lo menos quizás superficialmente puede que lo contenga, pero no veo cuál es la apuesta estratégica en qué queremos convertir y esta apuesta estratégica, ¿qué es lo que no ha habido en este país? No, es decir, no se ha logrado, es más, los esfuerzos que hubieron no se lograron cristalizar, duraron poco. La única apuesta que ha habido históricamente que ha durado y puede ser criticable por muchas cosas desde el punto de vista humano es la agroexportación. El país le apostó durante años a la agroexportación. Eso es lo que tuvo. Y lo tuvo claro y ahí orientó su infraestructura, las carreteras, los puertos. ¿A quién te refieres, perdón? ¿A qué país te refieres? ¿El Salvador? La agroexportación fue... ¿Tenemos agroindustria? No, la agroexportación fue la apuesta estratégica durante años agroindustria en este país, hasta los años 80. ¿Ya? Es decir, la exportación y el procesamiento primario de determinados, de 3, 4 o 5 productos, ¿no? Y ahí, sobre esa base, tú articulaste tu política impositiva, tu política de infraestructura. Bueno, uno podrá criticar que eso era inestable, que eso, digamos, era injusto porque había mala distribución del ingreso, porque era un modelo concentrador. Todo eso es criticable, pero había una apuesta. Después de eso, después de los años 80 que se quebró, digamos, el esquema agroexportador, hubieron un intento de decir, bueno, voy a hacer una sola zona franca, un país, ¿no? Voy a ser un país exportador de bienes, que fue la propuesta inicial que se hizo en el periodo Cristiani, ¿no? Aprovechando la cuenca del Caribe, voy a ser el país de exportaciones no tradicionales y voy a diversificar la agricultura. Pero nada se siguió en el tiempo. No ha cuajado, todo ha ido cambiando. Ni siquiera los gobiernos de arena, porque venía uno y cambiaba una política, el otro y fue cambiando, exacto. Entonces, para mí es clave. Ahora, ¿qué tan clave en esto, digamos, y sobre todo la creación de polos de desarrollo, es que esto pueda a lo mejor tener una idea más centroamericanista, ¿no? Y a lo mejor que sean iniciativas de más de un país? Creo, Nacho, que es bien importante el saber que no estamos solos en el mundo, ¿verdad? Y que estamos en una región y que cada uno tiene sus ventajas competitivas y que cada uno tiene sus incentivos y tiene su atractivo, ¿verdad? Por lo cual genera el que venga inversión y que además mueve inversión, o sea, el mismo de los centroamericanos que viene a buscar una mercadería a El Salvador también retira de otros países de Centroamérica y se va. Pero además, Nacho, lo que tienes es que cada país se especializó en algo. Eso fue parte de lo que pasó en los 60s y 70s. ¿Te acuerdas? El mercado común centroamericano, en el que vino toda aquella política de industrialización y de sustitución de importaciones que tuvo sus errores, pero tuvo también sus aciertos, ¿verdad? Y lo bueno fue que al final se definió en qué se iba a especializar cada uno de los países. Y yo creo que naturalmente eso ha continuado. Y ha seguido habiendo una especialización. Por ejemplo, Panamá, como decía Roberto, está bien claro dónde está especializado. Lo mismo Costa Rica, lo mismo Guatemala. Y Nicaragua y Honduras han ido ya definiendo su especialización. Y están haciendo ciertas apuestas muy específicas también. Pero nosotros no.
Nosotros hemos quedado como a la deriva en estos años. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar en el contexto de lo que ya existe en Centroamérica, qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser la especialización que nosotros vamos a adoptar y cómo ponemos entonces todos los recursos para que eso se pueda llevar a cabo. Bueno, yo me recuerdo que hasta hace 25 años atrás todos los productos que uno consumía en El Salvador decía productos centroamericanos, hecho en El Salvador, hecho en Costa Rica, hecho en Guatemala, pero decía productos centroamericanos. Correcto. Hoy casi no tenemos productos centroamericanos. Sí, todo es asiático. Todo es de fuera. Si no, vamos para atrás, parece. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Vamos donde Francisco Bonilla, gracias a Sistema Fede Crédito. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, señor Castillo. En efecto, gracias a Sistema Fede Crédito, vamos a ver lo que dice Luis Lozano. Dice, palabra de los empresarios más responsables y honestos de nuestro país, dicen, súbalen los impuestos de todas formas, nosotros no pagamos, solo recolectamos impuestos de los que sí pagan. Con empresarios así, llegaremos muy lejos, dice Luis Lozano. Alejandro Leal, ¿cuál es la propuesta que recomiendan? Pregunta en específico. Larisa dice, un estado dentro de otro suena a desunión, a exclusividad, a discriminación, en fin, ¿no es antidemocrático esto? Pregunta. Renato Argueta dice, no veo dónde estas zonas queda aquello de todos en la cama o todos en el suelo. Dice también Renato, no veo dónde, más bien Carlos Larios, qué bueno que haya iniciativas para que vengan nuevas empresas, pero ¿las aceptarán los que ya están aquí o habrá boicot? Pregunta. Edgar Pinto, ¿qué va a pasar con los salarios? De todo se habla menos de eso. Miremos las zonas de Maquila que son salarios de hambre, plantea Edgar Pinto. Alejandro dice, textiles no se han potenciado por exenciones fiscales, sino por mano de obra barata, según plantea. Fernando Bazán dice, el punto es que se debiera explicar mejor en qué consisten esas zonas de desarrollo, porque ya se está criticando. Y dice Salvador, la dolarización hace muy costoso a El Salvador y poco competitivo frente a todo el sistema de integración centroamericano. Hay que hacer algo al respecto, plantea Salvador. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, alguien dijo por ahí, ¿qué plantean? Ya lo plantearon. Claro. Básicamente, lo que ustedes han dicho. Bueno, aquí ustedes han sido un poco críticos a esto, ¿no? Dicen, bueno, hay que verlo, pero hay que analizarlo bien. Estas zonas de desarrollo no son así nomás que sean. Y la gente tiene duda. Por ejemplo, en términos, digamos, de que alguien dijo por ahí, un Estado dentro de otro, suena exclusión, suena antidemocrático. Bueno, fue lo que dijimos, ¿verdad? O sea, que en lo particular, pues yo pienso que no es creando algo dentro del Estado salvadoreño con unas preferencias y con un articulado diferente y con jueces y con otras cosas que vamos a poder avanzar. Yo creo que eso complica más la cosa. Lo que decíamos es que lo bueno y lo positivo de lo que hace ANEP es que viene y trae a la discusión pública de decir, hagamos las cosas diferentes. Ellos tiran una idea, ¿verdad? Podemos discutir esa idea y definir si alguna parte de eso aplica o no, o si deberían de ser otras, pero lo bueno es que motiva la discusión, Nacho. Y al final de cuentas yo creo que nosotros lo que planteamos específicamente es el tema de estos polos de desarrollo, las zonas de desarrollo, como llamaba Roberto, en base a las ventajas competitivas que tiene cada uno de las zonas del país. Entonces, pero con un mismo régimen y aprovechando las leyes que ya existen. Hablábamos de la ley de zonas francas, de servicios internacionales, la ley de fomento del turismo, etcétera, que esas leyes ya pueden ser parte integral de esto, pero hay que ir a resolver otros cuellos de botella. Hablábamos de precio de energía eléctrica, por ejemplo, hablábamos del tema de los puertos, hay que echar a andar el puerto de la Unión, hay que hacer la inversión en el aeropuerto de Comalapa también, hay que mejorar Acajutla, hay que hacer inversiones en carreteras, que es parte del Fomilenio 2 de lo que se está planteando. Tenemos que hacer una política para atraer industrias específicas. Yo sostengo que China se ha vuelto más caro, y esa industria liviana que se ha ido a China por tantos años, hoy puede venir a ser parte de El Salvador. ¿Cómo? Con inversiones conjuntas, con los chinos, por ejemplo. Y chinos a veces es un concepto bastante genérico, ¿verdad? Porque hablamos de chinos continentales, chinos de Taiwán, chinos, les decimos nosotros a los coreanos, o a los Singapur, o a los japoneses, ¿verdad? Yo creo que al final es una integración con Asia.
a lo que tenemos que ir también. Entonces, yo creo que, y ahí, entonces hay ciertas cosas que sí tenemos que cambiar en el país para poder generar la posibilidad de que esto se establezcan en El Salvador y que sea más expedito. El tema de la ley de medio ambiente, simplificación de trámites, el tema de las aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que al final de cuentas lo que estamos diciendo, Nacho, es qué bueno que se plantee esto. Qué bueno que aquí hay una propuesta, discutámosla en profundidad, tal vez no conocemos en la totalidad. Y si hay otras alternativas, también discutámoslas, pero hagamos algo. O sea, hagamos algo, porque lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas, que hay desempleo en el país, pero también hay zonas donde el desempleo es mucho mayor. Claro. O sea, y como tú decías, ¿quién va a ir a determinada zona del país si no tiene un incentivo? ¿Quién va a ir a montarse a Morazán, por ejemplo? ¿Por qué va a ir a Morazán yo? Pero en Morazán hay gente que necesita empleo. O sea, hay que crearle, digamos, empleo en toda la zona del país, no solamente en San Salvador, ¿ya? Alguien dijo, pero nadie habla de salarios. Al final se trata esto de bajar los salarios más encima, o sea, de crear zonas donde se pague menos y que haya más explotación. Eso es lo que creo yo que habría que evitar. Porque yo desconozco cuál es el planteamiento específico, porque si una ciudad modelo quiere basar su atracción en bajos impuestos y en bajos salarios, a mí no me parece adecuado, porque además la inversión, ya la nueva inversión, y además la inversión que nos interesa o nos debería interesar, ya no se mueve tanto por eso, sino por el tipo de mano de obra, la calidad de la mano de obra que tiene, la calidad de la infraestructura, la seguridad jurídica y política, y sobre todo acceso a puertos, la apuesta que tienen claro de para dónde quiere ir el país. Entonces yo me inserto en eso con estas inversiones porque sé que por ahí voy, ¿no? Esas son otras variables mucho más importantes ahora, creo yo, cada vez más en muchos inversionistas. Claro, si tú buscas inversionistas buitres o buscas inversionistas, digamos, que buscan solamente bajos salarios, etcétera, los hay. Lo que sí hay que evitar entonces es que en estos esquemas el tema salarial, por ejemplo, diga, mire, esto va a estar fuera de la ley del país, ¿verdad? Porque entonces yo no te voy a respetar el salario mínimo siquiera, voy a ponerte el salario que quiera y voy a despedirte cuando quiera y como quiera. Sí, yo creo que hay que tener cuidado con eso, de tal forma que estos esquemas especiales no sea especialmente para infringir la ley. Yo creo que hay que tener un marco legal y sobre esa base construir. Pero no estoy hablando específicamente de esta ciudad modelo, sino diciendo evitemos ese tipo de... Pero hay una cosa, Nacho, que es bien importante, y es que hay otros elementos que podemos agregar aquí, y es que el Ministerio de Economía, desde la administración anterior, ha venido trabajando un proyecto muy interesante, y es que llegaron a definir que hay 6 sectores que tienen ventaja competitiva, que son los textiles, los electrónicos, plásticos, servicios conexos con todo esto, y había 2 sectores más que no recuerdo en este momento, pero ellos ya llegaron a determinar que estos sectores tienen un potencial bien grande. Entonces podemos comenzar por ahí. Si ya tenemos los estudios, si ya estamos claros que esto se debe hacer y cuáles son los cuellos de botella, que ya los identificaron también, entonces resolvamos todo eso y apostémosle estos 6 sectores para comenzar, ¿no? El turismo era otro. Y de esa manera entonces podemos potenciar ya eso. Y mientras tanto, terminemos de discutir o comencemos a discutir este tema de las zonas especiales de desarrollo, concretemos el Fomilenio, que nos faltan 2 requisitos nada más, para poder entonces impulsar todo eso, echemos a andar el puerto de la Unión, echemos a andar la inversión en el aeropuerto también y en Acajutla, y todo esto, Nacho, va a generar una nueva actividad en el país, va a generar empleo y va a generar un ambiente diferente, porque el problema de aquí de El Salvador y que a mí más me preocupa es el pesimismo, es aquello de aquí no podemos, aquí ya estamos acabados, aquí la única opción es irnos del país. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver todos es que sí se puede, Nacho, y sí hay grandes apuestas en el país que se deben de hacer y se pueden hacer, estamos claros de a dónde. Entonces el nuevo gobierno tiene la oportunidad de echarlo a andar, con el apoyo del sector privado, con el apoyo de la sociedad civil, todos juntos podemos empujar realmente al país hacia un futuro mucho mejor. Alguien preguntaba si los empresarios locales se van a oponer a esto, van a hacer boicot. No debieran, porque les puede convenir, al revés. Por el contrario. Lo que sí, solo quisiera decir algo o remarcar algo que Luis traía a cuenta, y es que
esta es una buena oportunidad para abrir justamente un debate, debería abrirse un debate sobre las apuestas estratégicas del país. Bueno, lo de la ciudad modelo es uno, veamos correcto. lo de la zona de desarrollo, conozcamos experiencias y en un periodo de tiempo determinado creo que el gobierno debería convocar a un debate nacional serio, con una buena metodología y con algún tipo de resultado para ver por dónde va el país. Es el futuro del país. Toque rápido porque viene la jugada, un programa que estamos pasando después de debate y que realmente le da todo el resumen de lo que ocurrió hoy día a nivel mundial. Bueno, y Costa Rica, digamos, se nota que ha tenido claro para dónde quiere ir, ¿no? No solamente en materia económica, sino que en materia deportiva, futbolística. Un ejemplo, Costa Rica. Y el ejemplo de lo que no hay que hacer aquí, va el fútbol. Ojalá de acá, nosotros, el ¿no? fútbol de acá, que no sabemos para dónde va, ni en el fútbol tampoco. Gracias, Roberto, por estar esta noche. Gracias, Luis. Gracias. Muy amable. Creo que ha sido importante escucharlos esta noche y entender más estos conceptos. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Buenas noches.